Muy feliz, ¿no? Después del partido de ayer y sobre todo de cómo fue. Fue un día muy especial para mí, debutar en una competición oficial con la selección española absoluta y de qué manera, ¿no? Ganando el partido y metiendo un gol. La verdad es que no hay mejor forma de empezar ese camino. Sí que he dormido, sí, teníamos que entrenar pronto hoy. Los delanteros cuando nos convocan en este tipo de partidos y para cualquier partido, lo único que queremos es aportar nuestro gol, ¿no? Ya que es lo que nos toca hacer dentro del campo, pero aparte de meter goles también tenemos que trabajar para el equipo, tanto defensivamente como ofensivamente, para ayudar al compañero que tenemos al lado. Esperemos que sea el primero de muchos. No, de cara al futuro no dijo nada, sino que darme la enhorabuena y que siguiera así conforme lo estoy haciendo, que es el camino a seguir. Desde mi madre y de mi hermano, yo creo que son las más especiales para mí, ¿no? Mi familia está presente siempre y ella siempre me da todo su apoyo para que todo vaya bien. Y la camiseta, nada más llegué a casa la lavé porque estaba chopada del partido y ahora mismo está en casa escondida ya. Sí, me la voy a quedar yo. El Valencia se ha interesado en mí, en la renovación y yo estoy encantado de que sea así. Y si llegamos los dos a buen puerto, pues podremos hacer feliz tanto al Valencia como a mí, que a mí me gustaría estar muchísimos años aquí. Tengo muy claro lo que quiero y lo que quiero es seguir muchos años aquí en el Valencia, disfrutar del fútbol aquí en el Valencia y sobre todo darle también las gracias a toda la afición, porque el cariño que me dan día tras día yo creo que es especial para mí. Ahora mismo lo primordial es el partido del Español, no pensamos en otra cosa y yo creo que lo que va a hacer que la renovación venga antes o después va a ser el diario, el partido diario de fin de semana, ¿no? Si lo voy haciendo bien, antes se hará y si no, pues más se alargará. Negredo ya sabemos el nivel de jugador que es y los números que tiene, y tanto con la selección como en el Manchester City que estaba. Y yo creo que es un buen fichaje, una incorporación muy buena, y la verdad es que una delantera así yo creo que es para estar muy contentos y hacer un buen año como lo vamos a hacer. Somos tres delanteros, somos tres distintos más o menos, ¿no? Yo creo que Rodrigo también puede caer un poquito más a banda, Negredo puede ser también un segundo punta, incluso yo. Y yo creo que los tres nos podemos compenetrar bien, pero al fin y al cabo eso no lo decidimos los jugadores, lo decide el entrenador y esas decisiones del entrenador hay que respetarlas hasta el máximo, y si confía en los tres al 100%, y si confía en los otros dos, por ejemplo, pues yo apoyarlos desde fuera. Si no me sintiera valorado ni mucho menos, no estaría a gusto aquí y no estaría jugando. Y yo creo que se están portando muy bien conmigo, están confiando conmigo muchísimo y yo tengo que seguir dándole respuestas conforme estoy dando, porque al fin y al cabo esto va por números y hay que ampliarlos. El Valencia está a un nivel muy alto este año y ¿por qué no va a poder llevar a más jugadores? Eso lo dirá los partidos conforme salgan y conforme estén los jugadores, y yo creo que eso va a ser clave. Al fin y al cabo, personalmente tenemos que estar al 100% para poder seguir yendo a esas convocatorias. El año pasado ya, a pesar de no hacer un buen año, yo creo que hubo una unión entre afición, club y equipo que hacía tiempo que no había, y este año se está viendo en el campo que todo es más fácil y todo es más... Estamos todos más unidos, que al fin y al cabo eso dentro de un equipo es muy importante.